Hola Samantha, buen día. Te mando este video con el fin de proporcionar sugerencias y un poco de apoyo con respecto a esta tabla que estamos elaborando, ¿no? Mira, lo que planteaste es un tema bien interesante, ¿no? Es la relación entre dos aspectos muy pertinente. Por un lado, tú planteabas en la tabla que originalmente me enviaste, planteabas educación inclusiva, si no mal recuerdo. A ver, déjame ver. Factores que causa la autoinsuficiencia de los profesores, de los docentes en el Río Colorado, Sonora tenías, ¿no? Y la pregunta que te hacías es ¿por qué los docentes no adoptan una actitud de autosuficiencia para dar una educación inclusiva? Entonces, esto dejaba ver que tú querías ver, pues, ¿no? Si los profes adoptan o no una actitud de autosuficiencia al momento de tener la necesidad de implementar este asunto de la educación inclusiva. No tuve la oportunidad de platicar contigo durante la sesión anterior, pero por alguna razón asumía que con lo inclusivo te refieres a las discapacidades, ¿no? No sé si te refieras a eso, porque hay un montón de tipos de inclusión, pues no, o sea, por ejemplo, podemos hablar de inclusión con respecto a incluir a la mujer equitativamente con respecto al hombre, o de inclusión en términos de los LGBT, por ejemplo, ¿no? De otras orientaciones sexogenéricas. Podemos hablar de inclusión en términos de diversidad funcional, en términos de un montón de cosas, ¿no? Entonces, espero que tú me aclares este punto, porque yo asumí que te refieres a la inclusión en términos de incluir a personas que tienen diferentes capacidades, ¿no? A las personas con discapacidad visual, a las personas con discapacidad auditiva, y entonces asumí que lo que te interesa analizar es como esas características, pues, ¿no? Que hacen que los docentes sean o no sean autosuficientes para poder llevar a cabo una o varias clases con respecto a y que puedan incluir, ¿no? A las personas con diferentes capacidades. Entonces, sí, espero primero que nada que en cuanto puedas me aclares esto, ¿no? Si sí te refieres a este tipo de inclusión o si te refieres a otro tipo de inclusión, ¿no? El asunto es que sí hay que dejar claro a cuál nos referimos, porque de eso depende el abordaje que vayamos a hacer más adelante. Entonces, bueno, yo asumí que te refieres a la gente que tiene discapacidades. El asunto es que actualmente para hablar de gente con discapacidades ya no es correcto decir discapacitados o minusválidos, ¿no? Que antes se les decía así. Se habla de diversidad funcional, es decir, se asume que hay un montón de formas de funcionar, un montón de formas de aprender además, entonces que no es que unas sean menos capaces que otras, pues no, sino que simplemente es diverso, ¿no? Vivimos en una funcionalidad diversa y por lo tanto pues se habla ya de diversidad funcional, ¿no? Entonces con este concepto de diversidad funcional aludimos tanto a personas que no pueden ver bien como que no pueden oír igual, como también a personas que simplemente aprenden de otra manera, ¿no? Y otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, con eso englobamos a todo eso. Entonces, la premisa sería que idealmente tener estudiantes con diversidad funcional implicaría que el profesor busque la manera de ser, entre comillas, suficiente para poder impartir el ejercicio docente, ¿no? En una población diversa. Entonces una problemática tiene que ver con que en las instituciones generalmente no se cuenta con capacitaciones adecuadas y con otro tipo de elementos que permitan a los profesores atender a una población diversa. Debido a esto, algunos profesores tienen que buscar la manera de ser autosuficientes, ¿no? Esto es no depender de la institución, sino que con su propio dinero o con su propia iniciativa buscar formas de aprender a atender a personas con capacidades diversas, ¿no? Entonces, me parece muy bien la idea que te planteas, ¿no? Esa relación, pues, ¿no? Entre educación inclusiva, como tú le llamas, y autosuficiencia es un tema muy interesante. Entonces, yo te propuse este título, quiero que lo revises, que veas a ver si te es funcional, si te sirve, pues, ¿no? Para lo que tú quieres investigar y que, bueno, lo adaptes, ¿no? Si consideras pertinente quitarle unas cosas, agregarle otras, lo puedes hacer sin ningún problema. Esto nada más es una propuesta, ¿no? Entonces,
te lo puse así: diversidad funcional y factores asociados a la autosuficiencia en la práctica docente. Un estudio sobre X población, te falta decir cuál es la población que vas a analizar, en X escuela o en X nivel educativo de X ciudad, ¿no? Eso que dice X son cosas que te faltan, pero pues ya es mínimo, ¿no? Lo importante es esto otro. Aquí había un detallito, ¿no? Tú tenías autoinsuficiencia, es autosuficiencia el término correcto, ahí nada más para que lo precises. Entonces te dejo esto, Samantha, sale, revísalo y cuando estés elaborando nuevamente la tabla, siéntate con la libertad de escribirme, ¿no? Cualquier detalle que no se entienda, cualquier cosa que quieras platicar sobre tu tema, lo podemos ir comentando. Al final de cuentas, esto es algo que se va construyendo. Sale, te puse como pregunta de investigación, igual es tentativa también, se puede ir trabajando. Te puse cuáles son las características de los docentes que posibilitan, a ver, aquí escribí un poquito, que posibilitan una actitud suficiente ante casos de diversidad funcional, ¿no? Esto significaría que tú vas a ir bueno, aquí yo ya te puse una población, pero te digo, no sé, o sea, tú puedes tratar de, si no quieres ver a los docentes, pues puedes analizar a los directivos, a los padres de familia, como tú pretendas verlo, ¿no? Pero bueno, si fueran los docentes, esta pregunta de investigación significaría que vas a ir a entrevistar o encuestar a profesores, con respecto a lo que te diga la teoría que hace más probable que una persona sea autosuficiente o no. Entonces, si por ejemplo la teoría te dice que un profesor que se preocupa por el estado de ánimo de sus estudiantes tiene más posibilidades de ser autosuficiente que uno que no, pues a lo mejor al profe le irías a preguntar, ¿no? Si se preocupa por el estado de ánimo de los estudiantes, en función de lo que te responda, junto con otras preguntas, tú ya podrás deducir si sí o si no hay posibilidades de que sean autosuficientes en ese sentido, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Definitivamente tendrías que preguntarles también con respecto a sus experiencias con estudiantes de diversas capacidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, te dije esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las características de los docentes que posibilitan una actitud autosuficiente ante casos de diversidad funcional? Y ya vas a ver cuáles son las características de cada profe, ¿no? Entonces, piensa en una población, piensa en una escuela, es lo que falta, ¿no? Por agregar aquí. Y pues también piensa si ese título te sirve, pues, ¿no? Si es lo que tú querías analizar. Y si no, pues igual lo vamos platicando. ¿Sale? Entonces te dejo el video y pues avísame si hay alguna duda, voy a estar al pendiente. Saludos.